Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Con la conducción de José D'Angelo y Victoria Villamayor. Y la producción de Ana Barreiro. Por Radio del Pueblo, AM 830. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es José D'Angelo y con Victoria Villamayor conducimos este espacio radial que se llama Los 70. Historia, verdad y justicia para todos. Un servicio a los argentinos. ¿Por qué hacemos el programa? Porque queremos contribuir a derrotar a la mentira, a todas las mentiras. Porque somos constitutivamente personas de la verdad, aunque esta duela. Porque una sociedad, cualquiera sea la magnitud, familia, grupo de amigos, gremio, club, país, no puede edificarse sobre la mentira. Más tarde o más temprano se derrumba. No tenemos miedo de decir la verdad y lo sentimos como una obligación, como un deber. Y la mentira setentista es el combustible premium de este gobierno de chantas, ladrones y mentirosos que nos lleva rumbo colisión directamente al iceberg. 100% de inflación, 50% de hermanos argentinos sumidos en la pobreza. Y que algunos dicen que no termina sin violencia. Dios y el pueblo argentino no lo permitan. En 1974, con el 4% de pobreza, los revolucionarios marxistas, infiltrados en el peronismo o guevaristas, bañaban a la Argentina en sangre para llevarnos al paraíso socialista cuyo ejemplo imitaban Cuba, Vietnam, China, Camboya, la Unión Soviética. Y el pueblo argentino los derrotó al darle la espalda y pedirle a sus fuerzas armadas de seguridad y policiales que los aniquilaran. Y tronó el escarmiento, como anunció el general Perón. Por eso hacemos el programa, para colaborar en desmontar el relato mentiroso setentista K, que tanto daño hace al país. Bueno, queridos amigos, buenas tardes a todos, buenas tardes José. Y como cada martes, este programa está dedicado al soldado Hermindo Luna y a sus compañeros caídos en Formosa el 5 de octubre de 1975 en la defensa de un cuartel del ejército atacado por los terroristas montoneros durante un gobierno constitucional. Esos soldados se enfrentaron a los montoneros de entonces, que estaban con armas en la mano. No tuvieron miedo, no aceptaron la sugerencia de rendición de los terroristas que ellos le estaban ofreciendo. Le hicieron frente. Estos soldados combatieron, muchos dejaron sus humildes y grandiosas vidas allí, pero entre todos los que combatieron los sacaron corriendo, los derrotaron. La aclaración que les pedía a Victoria que hiciera hoy es porque lamentablemente hoy muchos o algunos, frente a montos residuales, digamos, a montoneros o herpianos viejos y desarmados, arrugan y no están a la altura de nuestros valientes formoseños, de nuestros valientes manchaleros, de nuestros valientes soldados defensores de la tablada, de los que lucharon en el monte tucumano. Y también este programa está especialmente dedicado a Jovina Luna y Mavi Picón de Viola, quienes quemaron sus vidas en la tarea de restablecer la verdad histórica en la Argentina. Y como siempre, semana a semana, se suman nuevos oyentes que nos los hacen saber por las redes, así que va para todos aquellos un agradecimiento muy especial. Gracias por sus mensajes y por la fidelidad de cada martes en esta querida Radio del Pueblo. Bueno, ¿qué tenemos en el programa de hoy? Vamos a entrevistar a Julio Bárbaro, un peronista explícito que afirma que el peronismo no existe más. Vamos a charlar con él de los 70 y de la actualidad.
y de la actualidad y de los 70. Fue diputado entre 1973 y 1976. Fue secretario de Cultura de la Nación durante la presidencia de Carlos Menem e interventor del CONFER, del Comité Federal de Radiodifusión, con el gobierno de Néstor Kirchner. Se define él como un enamorado de la política a quien le tocó vivir desde el heroísmo excesivo hasta el pragmatismo más cruel. Y además escribió varios libros que recomendamos. Entre ellos podemos citar Pasiones razonadas, una crítica al liberalismo vernáculo, Juicio a los 70, la historia que yo viví, Poder y comunicación, El regreso del general, Hablemos de política de una vez por todas, Lejos del bronce, cuando Kirchner no era acá, en colaboración con Oscar Muiño y Omar Pintos, Entre sueños y pesadillas, memoria de una pasión política, Cambio de frente, ¿a dónde va el peronismo? Y Juicio a los 70, la historia que yo viví, reedición del 2021. Bueno, vamos a ir rapidito porque tenemos el tema musical, tenemos algunas novedades. Qué bueno que sepamos que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales de Horacio Berbisky, al que renunció por el escándalo del vacunatorio VIP, el terrorista montonero Horacio Berbisky, sigue revisando los pliegos de ascenso de los militares y del resto de las fuerzas. Y que este martes, hoy, el senador radical de Juntos por el Cambio, Julio Martínez, denunció una agenda de la venganza por parte del kirchnerismo, al tiempo que exigió que se vuelva a convocar a la Comisión de Acuerdos antes de tratar el dictamen. Resulta que el kirchnerismo eliminó directamente a 9 oficiales propuestos para ascender. Dice Martínez que lo insólito es que la nueva lógica instaurada a partir del año pasado es que sin mediar palabra ni objeción alguna, algunos pliegos desaparecen del dictamen. Continúa el senador diciendo, una vez más, el kirchnerismo se esfuerza por mostrar desprecio por las formas y reglas de funcionamiento del Estado de Derecho y en particular las del Senado de la Nación. El kirchnerismo dice no abandona la agenda de la venganza que los aísla cada vez más de la sociedad y hasta de sus propias bases. Solo miran por el espejo retrovisor y no miran hacia adelante. Cuando están acelerando, sigue el senador, hacia el precipicio. Deben terminar con la visión estigmatizante de nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, y también seguimos recomendando la película 1982, La Gesta, que es un éxito rotundo y sigue exhibiéndose en diferentes salas, como por ejemplo Hoyt de Abasto en Cava, Hoyt Unicenter, Cinemark Malvinas Argentinas, Hoyt Rosario, Hoyt Patio Olmos en Córdoba, Cinemark Palmares en Mendoza, Cinema San Martín La Plata, y a partir del jueves permanecerán durante varias semanas más en Hoyt Abasto, Hoyt Unicenter, Cinema San Martín La Plata, y en noviembre estará llegando a otras ciudades del país. Y cabe recordar ahora que esta película ganó, antes de ayer, el premio al mejor largometraje documental en el 17º Festival de Cine Inusual de Buenos Aires. Así que vayan a verla porque es altamente recomendable, no se la pierdan. No solamente eso, sino que hay una noticia muy, muy importante respecto de esto, es que La Gesta, 1982, La Gesta, le ganó a 1985 Argentina, al panfleto kirchnerista, súper promocionado, con plata, hecha con plata del Inca, con plata de los argentinos. Con una La Gesta le está ganando a 1985 Argentina. Con una gran premier de la red Carter en el caso de 1985. Excelente noticia, excelente noticia. Vamos. Brasil ganó Lula por menos de 2 puntos. Vamos a conversar sobre esto con nuestro invitado. Vamos a preguntarle cuánto influye de verdad esto en nuestro país. ¿Y qué tenemos además? Y además, para no perder la costumbre,
tenemos que Tayana no quiere ser entrevistado y que se niega a pagar la indemnización a los familiares de los soldados formoseños. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, el montonero que estuvo preso por sedicioso del gobierno de Isabel Perón, Ese mismo. no paga la indemnización a los pobres familias de los soldados asesinados por sus compañeros montoneros. Así es, José. Estamos en problemas. Vamos al recuerdo del futuro. Bueno, recuerdos del futuro son recuerdos del pasado para el futuro, cosas que acontecieron en el pasado pero que vuelven y pueden volver a repetirse en el futuro de los argentinos. Por eso nos las manda el administrador de Recuerdos del Futuro. Y en esta oportunidad tenemos un artículo publicado en el diario español El País por el semiólogo, filósofo e historiador de origen búlgaro, pero de nacionalidad francesa, Svetan Todorov, titulado Un viaje a Argentina. ¿Y qué nos dice, José? Nos dice que una sociedad necesita conocer la historia, no solo tener memoria. En noviembre de 2010 fui por primera vez a Buenos Aires, donde permanecí una semana. He escrito en varias ocasiones sobre las cuestiones que suscita la memoria de acontecimientos públicos traumatizantes, la Segunda Guerra Mundial, regímenes totalitarios, campos de concentración. Esta es sin duda la razón por la que me invitaron a visitar varios lugares vinculados a la historia reciente de la Argentina. Así pues, dice Todorov, estuve en la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, y también fui al Parque de la Memoria. Y entonces dice, el catálogo institucional del Parque de la Memoria, publicado hace algunos meses, se puede leer. Indudablemente hoy la Argentina es un país ejemplar en relación con la búsqueda de la memoria, verdad y justicia. Pese a la emoción experimentada ante las huellas de la violencia pasada, no consigo suscribir esta afirmación, dice Todorov. En ninguno de los dos lugares que visité vi el menor signo que remitiese al contexto en el cual en 1976 se instauró la dictadura, ni a lo que la precedió y la siguió. Ahora bien, como todos sabemos, el periodo 1973-1976 fue el de las tensiones extremas que condujeron al país al borde de la guerra civil. Los montoneros, dice Todorov, y otros grupos de extrema izquierda organizaban asesinatos de personalidades políticas y militares que a veces incluían a toda su familia, tomaban rehenes con el fin de obtener un rescate, volaban edificios públicos y atracaban bancos. Tras la instauración de la dictadura, obedeciendo a sus dirigentes, a menudo refugiados en el extranjero, esos mismos grupúsculos pasaron a la clandestinidad y continuaron la lucha armada. Tampoco se puede silenciar la ideología que inspiraba a esta guerrilla de extrema izquierda y al régimen que tanto anhelaba. Como fue vencida y eliminada, no se pueden calibrar las consecuencias que hubiera tenido su victoria, pero a título de comparación, termina Todorov, a título de comparación podemos recordar que más o menos en el mismo momento, entre 1975 y 1979, una guerrilla de extrema izquierda se hizo con el poder en Camboya. El genocidio que desencadenó causó la muerte de alrededor de 1,5 millones de personas, el 25% de la población del país. Las víctimas de la represión del terrorismo de Estado en Argentina, demasiado numerosas, representan el 0,01% de la población. Claro está que no se puede asimilar a las víctimas reales con las víctimas potenciales. Tampoco estoy sugiriendo que la violencia de la guerrilla sea equiparable a la de la dictadura. No solo las cifras son una vez más desproporcionadas, sino que además los crímenes de la dictadura son particularmente graves por el hecho de ser promovidos por el aparato del Estado. Sin embargo, no deja de ser cierto que un terrorismo revolucionario precedió y convivió al principio con el terrorismo de Estado, y no se puede comprender el uno sin el otro. Esto dice Todorov. Interesante traerlo gracias al administrador del futuro. Y este es un artículo del diciembre de 2010. Sí. Perfecto. Bueno, amigos, entonces ahora vamos a ir a un pequeño intervalo musical mientras contactamos con nuestro invitado.
Bueno, entiendo que estamos en línea ya con el querido Julio Bárbaro. Julio, ¿nos escucha? Sí, escucho perfectamente. Julio, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Victoria Villamayor y yo, José D'Angelo, los saludamos. Buenas tardes, Bueno, Julio. buenas tardes. Bueno, en primer lugar nosotros ya lo presentamos antes, cuando arrancamos el programa, lo presentamos, hablamos de sus libros, hablamos de sus frases respecto del peronismo, hablamos de fundamentalmente hablamos un poquito de su libro Juicio a los 70. Yo en primer lugar le quería agradecer haber estado presente, haber presentado mi libro La estafa con los desaparecidos hace ya un año, estamos en noviembre. Hace un año usted me acompañó en el Palacio Balcarce, así que muchísimas gracias. No es sencillo meterse con estos temas y la mayoría de la dirigencia, hasta hace poco, le sacaba el culo a la jeringa en este tema, ¿no? Yo creo que los temas tienen que ser asumidos porque cuando uno arma una historia falsa del ayer, termina en la complicación que estamos hoy, ¿no? En la deformación que tenemos. Nosotros estamos obligados a hacer frente a esa etapa de la realidad. Yo llegué justo a mi casa recién porque fui al homenaje que se le hizo en el Congreso a José Ignacio López, quien fue vocero de Alfonsín. Claro. Sí. Y me vi, hace 4 minutos que me deja en un taxi acá en la puerta el amigo Joaquín Morales Solá. Ah, perfecto. Así que, digamos, yo me acuerdo que el Papa Francisco, cuando arrancó su pontificado, dijo que los viejos somos todos nosotros, ¿no? Los que tenemos más de X determinada edad, tenemos la obligación de decir verdad. Me parece que es verdad eso, ¿no? Hay obligación de contar lo que vivimos. Yo creo que eso está fuera de discusión, porque es el legado que tenemos que dejar, porque lo malo de la última etapa es que se inventó una historia inexistente, y podemos terminar, miren el ejemplo de Brasil hoy, una sociedad que termina en un conflicto realmente grave, difícil, y nosotros estamos en un camino cercano a ese, ¿no? Julio, nos metemos un poquito en la actualidad y justo íbamos a preguntarle respecto de Brasil. El triunfo de Lula, ¿cuánto tiene realmente de importancia para el oficialismo, para el kirchnerismo? ¿Cuánto es importante? No, creen que es importante, no tiene nada que ver. Brasil tiene su lógica y nosotros no tenemos ni un Lula ni un Bolsonaro. Ellos con toda la bronca que tienen, están discutiendo quién hizo más por Brasil, si Bolsonaro o Lula, y los dos hicieron buenas cosas por Brasil. Y nosotros estamos discutiendo quién hizo menos daño en Argentina, si Cristina o Macri, y los dos le hicieron daño a la Argentina. Julio es un gran titulador. Yo no sé si usted no tenía que haber tenido una agencia de publicidad o algo, porque es una persona muy hábil para titular, para dar títulos. ¿Victoria? Sí, Julio, y haciendo un poquito mención, justamente estamos hablando del tema de Brasil, ¿tuvo oportunidad de escuchar las declaraciones de Bolsonaro hoy? No, porque no tuve ocasión, no pude, no. Porque básicamente no dijo nada, excepto que él va a cumplir con el mandato constitucional de Brasil, pero nada más. Como que hubo hay una tensión bastante importante en estos momentos en Brasil, con más de 22 estados en estado de bloqueo por parte de los camioneros y demás, y están justamente pidiendo la intervención del ejército. Así que... Sí, cuando me fui yo a la reunión del Congreso, que fue importante porque estaba mucha gente, y había buena parte de la iglesia, monseñores, sacerdotes, porque José Ignacio López es un hombre muy ligado a la iglesia católica. Pero no pude ver eso, pero queda claro que Bolsonaro está cumpliendo
un papel que no tiene nada que ver con la necesidad de pacificar a la sociedad, ¿no? Está haciendo un poco el ejemplo de Trump, que fue bastante triste, ¿no?, para Estados Unidos. Sí, sí. Exactamente. Y ahora, volviendo al territorio nacional, nuestra querida Argentina, ¿qué vaticinio nos puede dar sobre el 2023, Julio? ¿Cómo está esto? Que está prácticamente ya, estamos a nada del 2023. ¿Hay o no hay paso? ¿Quién va a ganar esa pulseada? Yo creo que lo de la paso no es lo que importa. Lo que no tenemos es candidato. Después, ¿cómo lo elegimos? El problema no es cómo lo elegimos, sino si hay uno para ser electo. Yo siento, y recién se lo decía a Joaquín, le digo, Joaquín, yo miro el horizonte de candidatos y ninguno me da esperanza. Uno no encuentra, porque la debilidad de la Argentina es que necesitamos a alguien que tenga grandeza y nos saque de esta grieta imbécil en la que estamos inmersos. Y tenemos cosas tristes como el hecho de que el PRO no haya, o el Juntos por el Cambio no haya reconocido y felicitado a Lula, al triunfo de Lula. Hay cosas, hay una cantidad. El Pichetto, que es un ser que yo no soporto, que se puso a defender a Bolsonaro. Yo digo, en Europa viven entre países que opinan distintos, pero no se involucran en la política ajena. Si no, no podrían haber hecho el mercado común. Nosotros tenemos que aprender a no, digamos, Lula no le sirve al gobierno porque no es ni pariente, Lula es un tipo más de centro, más serio. Pero por otro lado, creo que la idea de que hay un continente que va a la izquierda o va a la derecha es grotesca. Lo único que crece en los últimos años es la miseria. Ahora, si la miseria crece, uno imagina que es muy difícil que los pueblos se vuelvan conservadores cuando se están hundiendo, ¿no? Sí. Además hay otra lectura, que es que le dice el oficialismo que en realidad perdió el oficialismo. O sea, que la novedad en Brasil es que perdió el oficialismo. O sea, que le están advirtiendo que la realidad puede ser dura para ellos en el 2023. De cualquier manera, el hecho de que no haya pasos y de que probablemente se puedan romper las coaliciones, la gobernante y la opositora, en fracciones, y se repita la atomización del 2003, ¿usted la ve posible? Yo veo una cosa, hasta hace unos meses la debilidad de Alberto Fernández daba por hecho en todos de que venía a gobernar la oposición. Ese fenómeno para mí fue limitado desde la aparición de Mauricio Macri, porque Macri vino a pelearse con los radicales, cosa que no le entiendo, le digo con toda franqueza, no sé si es para ser candidato o no lo entiendo. Y además de los radicales quiere pelearse con Rodríguez Larreta, con lo cual deja la situación de futuro sin saber quién puede ser el vencedor. Entonces, puede haber paso o no, porque esto que planteó en algún momento la oposición es muy lúcido, decir, bueno, se hace una interna en la oposición y chau, supera el hecho de esta paso, y a la larga o a la corta va a haber que correrlas y borrarlas, porque somos una sociedad donde eso no fue bien utilizado, ¿no? Bueno, justamente, Julio, Juntos por el Cambio perdió muchos votos por derecha en 2019 y nacieron las nuevas fuerzas como Milei, Esper. La aparición de los halcones y su pelea con el progresismo de Larreta y Lustó, ¿es un intento de revertir la fuga por derecha? Yo creo que la aparición de los halcones es un daño enorme, porque hoy se necesita pacificación, alguien que sea capaz de convocar a una síntesis por encima de la grieta. Los halcones le dejan al Juntos por el Cambio
una debilidad estructural muy grande, porque le sacan votos y no le permiten construir una alternativa. Los halcones vinieron a arriesgar el triunfo de la oposición. Pero los halcones, yo interpreto que se refiere Victoria a Bullrich, digamos, a los halcones dentro de Juntos por el Cambio. No, lo veo mal, le estoy hablando de Milei. Milei le cuestiona a Juntos por el Cambio, lo pone en una obligación de correrse a una derecha, le saca votos y no le ofrece proyectos, con lo cual yo ayer lo veía a Milei, creo que hablando con Facebook. Julio, eso digamos con unas PASO, nos gusten más o nos gusten menos, de alguna forma se soluciona, porque esa disputa interna de halcones bullrichistas, digamos, por llamarlo de alguna forma, en su pelea con Larreta, Lustó, se solucionan, si hubiera unas PASO se solucionan. Hay algunos analistas que dicen en todos los escenarios gana Bullrich contra Larreta. Y agreguen a Lilita Carrió ahora, que tuvo sus declaraciones. Es una actora menor, porque no tiene fuerza propia, digamos. Eso por un lado. Pero además, en el tema de la aparición de Milei, si la oposición, Juntos por el Cambio, aún con la existencia de esta tercera fuerza, va junta, porque las PASO los une, en definitiva pasan todos a la segunda vuelta. El tema es saber quién pasa a la segunda vuelta, ¿no es cierto? El kirchnerismo. El problema es quién pasa, porque primero hay una situación que es la siguiente: ganar elecciones pueden varios, gobernar no pueden varios. Sí, por supuesto. Y eso es una cosa que tenemos que dejar bien claro. Puede ganar alguien que no pueda gobernar. Ya nos pasó, no sería la primera vez. El problema que va a tener Lula también, ¿no? Con un parlamento que no lo tiene, ¿no? Exacto, pero Lula tiene un oficio. Fue 2 veces presidente, tiene un oficio. Nosotros tenemos candidatos que pueden ganar sin haber estado nunca en el poder. O sea, carentes de oficio. Y eso puede llevarnos a una situación compleja, ¿no? Vamos a analizar sus palabras todavía más graves cuando hace el análisis de la actualidad de los partidos políticos. Usted dijo el peronismo no existe, es un recuerdo que da votos, y agregó también que piensa que ya no existen los partidos en la Argentina. El peronismo no existe, tampoco el radicalismo, ni el liberalismo. Soy peronista, pero el peronismo no me contiene, porque en rigor el poder en la Argentina está basado en usufructuar el Estado, pero no en ayudar a las sociedades. Y termina su cita: hoy no hay partidos, hay ideas, y las ideas no tienen propietarios. ¿En dónde estamos? No hay partidos, ¿no? Mire, no solo no hay partidos, el poder es de los negocios que desplazaron a las ideas. Yo fui diputado en el 73, donde el poder estaban los militares, estaba en lo económico, pero las ideas eran respetadas. Volví a ser diputado en el 83. Cuando en el 85 me acerqué a una lista, me dijeron sale $500.000 ser diputado. De ahí en más. Las listas están configuradas desde centros del poder, tanto como los medios de comunicación. Digo, en alguna medida uno está muy condicionado por la opinión que tiene para tener una presencia mediática. No hay partido peronista. Radicalismo es el único partido que se mantiene con cierta vigencia. El PRO es un partido muy nuevo, pero usted no encuentra en la Argentina un debate de ideas y de reflexión que esté a la altura de la crisis que tenemos. Ahora el radicalismo desde Masachesi y su 2% tuvo que pasar por el Juntos por el Cambio para volver a vivir, ¿no es cierto? Sí, no, y creo que una vez lo tuvo a Leopoldo Moró con menos que Masachesi. Claro.
¿Se acuerda que esa fue la Lilita Carrió rompiendo la alianza con Pino Solana, que agarró su carterita lila y se fue, digamos, de alguna forma movió a los radicales a esa convención en donde decidieron unirse con el macrismo, ¿no? Con el PRO. Sí, esa convención que en alguna medida el radicalismo tenía que acompañar porque no tenía vitalidad propia, pero la experiencia fue que el PRO no le dio el respeto necesario como para que esa relación quede armónica. Y este agregado de Mauricio Macri diciendo en su libro que Irigoyen fue un líder populista, que es un bolazo importante para los que leímos más de un libro de historia. Se tiran la palabra populismo por la cabeza ahora. Uno se pregunta si habrán ahorrado en el escriba, porque obviamente no lo escribió él, pero Julio, un escriba muy barato para que diga semejante idiotez, ¿no? Nosotros tenemos, este programa se llama Los 70, Historia, Verdad y Justicia para Todos. Y yo le hago una pregunta, después tiene Victoria un par de preguntas, pero yo le hago una pregunta. Dígame de verdad, ¿no es cierto? De verdad, ponerle la cámpora al grupo juvenil, ¿no es una broma de mal gusto? Sí, eso lo digo siempre yo. Pobre Cámpora, la única virtud que tenía era la obsecuencia. Bueno, estos muchachos por ahí eligieron esa virtud. Está el libro de Bonazo, El presidente que no fue, que es un bolazo, ¿no? Porque Cámpora no fue nunca nada. Pero era un buen tipo, inocente, conservador, un odontólogo conservador de San Andrés de Giles. Bueno, hay que tener vocación para ponerle la cámpora. Lo que sí tiene es una voluntad antiperonista, por eso, si ellos siempre tuvieron contra Perón. Cuando uno ve la pequeñez del Pepe Firmenich, se da cuenta que estos muchachos nunca entendieron nada, ¿no? Victoria. Julio, en su libro Juicio a los 70, la historia que yo viví, que fue reeditado el año pasado, usted afirma: me duele demasiado el relato triunfante, esa deformación que nos impide crecer, que nos impide detener nuestra carrera hacia el abismo. Julio, ¿cuál es ese relato triunfante? ¿Quiénes lo convirtieron en credo oficial y quiénes se benefician con él? Yo creo que básicamente, y en eso la película 1985 es interesante, básicamente es Néstor Kirchner el que en un momento convoca a la izquierda y le otorga un prestigio que no merece. La teoría de los dos demonios, que es una teoría, no da para teoría, es un bolazo importante, porque como no puede haber dos malos, malo es el otro y el bueno soy yo. Es maravilloso. O es mala la violencia, entonces hay un demonio central que es la violencia, o decimos cualquier tontería. Pero me parece que Néstor lo que hizo fue otorgarle un prestigio a los restos del Partido Comunista y de Montoneros que no merecían, y así armó. Yo lo veo, por ejemplo, un señor en C5N hablar un señor Atilio Borón, que es un buen tipo marxista, que cree que está bien Cuba, que, digamos, reivindica a Fidel Castro, digo, cosas muy raras para disfrazarlas de peronista y de cámpora, ¿no? Julio, hablando de Mario Firmenich, estaba viendo una vieja entrevista que le hizo Llama de Madariaga y voy solamente a un punto. ¿Cuántos eran los combatientes, los montoneros y aledaños, más el trotsko-guevarismo? ¿Cuántos eran los combatientes? Porque Firmenich tiene una respuesta que se la adelanto, no es que le estoy tomando examen. Firmenich dice que la tendencia eran muchos, que eran cientos de miles y mucho más en la época de Engorde, en el 73, pero que los cuadros organizados, organizados, orgánicos de montoneros eran 5.000. ¿Cuántos cree usted que eran en total los combatientes? Porque te podemos sumar la FARC, descamisado, eso por el lado del peronismo, pero por el lado de los
trotsko-guevarista, ERP, PCML, etcétera, OPPO. ¿Cuántos eran los combatientes? Es una pregunta que tiene etapas, porque hay un momento en que la guerrilla es moda, y claro, usted cuando dice combatiente dice gente que tenga una ejercitación lo suficientemente lógica. Yo creo que no eran tantos. Yo fui a Trelew, estuve muchos días, pues traje en 2 aviones los presos de Trelew. Yo conocí toda esa historia como pocos, y yo imagino que combatientes llegaron a ser 4 o 5 mil. En el momento que Perón iba a volver, puede haber más, en el sentido de que había como una situación festiva y parecía que no tenía riesgo. Pero Ezeiza es atroz, porque si hay algo que el alcahuete de Berbisky deformó mucho fue ese retorno de Perón, donde la guerrilla intenta ser la dueña del encuentro entre Perón y el pueblo y arruina ese encuentro. Cuando uno se pone a mirar cuál fue el lugar de la guerrilla, la verdad, en dictadura fue digno, pero luego no sirvió para otra cosa que para una excusa a favor del golpe. O sea, es muy triste toda esa deformación. Y yo digo, para mí serían 4 o 5 mil, ese podría ser el número. Usted sabe que Pablo Giussiani le dedicó su libro Montonero, la soberbia armada, a Adriana Kornblit. Adriana Kornblit era una chica de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, que tenía 15 años cuando, integrando un pelotón de combate de montoneros, su responsable le ordenó que colocara un caño, un explosivo, en una comisaría en Montechingolo. Lo cuenta Giussiani en su libro, ¿no? Y la chica fue exactamente el 31 de marzo de 1976, el día que cumplía 16 años. Esa madrugada le explota el explosivo a Adriana Kornblit. Ella, pobrecita, era una combatiente, porque estaba en condiciones de, en este tipo de guerra, no convencional, de hacer daño al oponente. O sea que combatientes incluye a las Adriana Kornblit, ¿no? Sí, eso tomando ahí es otro número, porque cuando uno dice combatientes son aquellos que las organizaciones habían formado militarmente y decidían que podían pasar a la acción. Claro, ellos llamaron en una etapa las milicias peronistas, entonces ahí sí se sumaban las Adriana Kornblit, que podían poner caño, revolear molotov, etcétera. Yo me tomo el atrevimiento de citarle a Perón. Perón tiene 2 frases que sacan a las guerrillas de la historia. Las sacan, las dejan fuera de la historia. Una es cuando el ERP intenta tomar Azul. Perón tiene una frase maravillosa que es, le dice, reducido el número de psicópatas a los que hay que exterminar uno a uno para el bien de la República, porque se oponen a las grandes mayorías nacionales y ya cuentan con el repudio unánime de la ciudadanía. Y después, cuando echa a montoneros de la plaza y del movimiento, cuando fueron a desafiarlo a la Plaza de Mayo, el 1 de mayo del 74, todo el mundo se acuerda que le dijo estúpido sin verbo, eso es lo de menos. Perón le dijo, vendrán para el pueblo de la nación argentina tiempos de liberación. No solamente del colonialismo que azota a la República hace tantos años, sino también de estos infiltrados que traidoramente desde adentro del movimiento le hacen más daño que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Me he tomado el atrevimiento de citarle a Perón a Julio Bárbaro. La pregunta es, ¿por qué el peronismo le regaló la historia y los derechos humanos a los psicópatas y a los infiltrados, traidores y mercenarios? ¿Puede ser que ellos sean los que nos digan lo que es la democracia y qué son los derechos humanos? Eso lo hicieron Néstor y Cristina, y yo lo discutí con Néstor cuando yo entré
cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, yo invité a almorzar con Néstor a Beatriz Sarlo y a Tulio Alperindoni, sí, planteando que quería una apertura cultural. Ahí apareció Néstor y para cubrir su pragmatismo le dio un lugar a la izquierda que toda ella se expresó como antiperonismo. Piense que yo nunca pisé el canal C5N ni me invitaron nunca al canal 7. O sea, el ser peronista para ellos usan el nombre pero odian las ideas. Todos los que expresamos las ideas estamos... Entonces, en alguna medida, el error ese cometido por Néstor y Cristina los deja al kirchnerismo en un mal lugar. Para mí el kirchnerismo no aportó nada. Lo que pasa es que yo siempre digo una cosa que me parece esencial. Yo lo acompañé a Macri tratando, y se lo dije 20 veces, hagamos el posperonismo, porque no hay que ir contra el pasado. Y Macri se dejó llevar por Durán Barba e hizo las cosas que hizo. Bah, y me parece que lo que necesita la sociedad argentina es alguien que pacifique, que tome lo mejor del peronismo, del radicalismo, del PRO, o sea, que haga una síntesis y que salgamos de esta miseria en la cual yo fui parte de un gobierno, fui diputado cuando no había un subsidiado, no era necesario un subsidio. La pobreza era del 4%, del 5%. ¿Cómo? La pobreza era del 4%, del 5%. Exacto, la pobreza, o sea, no había un caído en la calle. Y entonces, no, la deuda no era tema. La revolución marxista para llevarnos al paraíso socialista y el país tenía una pobreza del 4% y una inflación que debía estar en el 10%, imagino. Ahora, el tema central es asumir que cuando viene Martínez Dios con Cavallo, abren 400 entidades bancarias que destruyeron decenas de miles de industrias. Salen con esta historia de que es lo mismo acero que caramelos y nos convertimos en una estructura colonial. La Argentina, por eso yo reivindico hasta Lanusse. Yo digo, Lanusse era un general digno, que no pensaba como yo ni yo como él, pero el respeto lo merecía. Ahora, básicamente nosotros desde ese momento dejamos de tener vocación patriótica, que no la perdió Brasil. Brasil compra las industrias que nosotros regalamos. Sí. Ahora, Martínez Dios y Cavallo, el primer Cavallo, el del Banco Central, pasaron 50 años y pasaron muchos gobiernos. ¿Se puede seguir hablando de Cavallo de Martínez Dios y de ese Cavallo? El peronismo gobernó de esos años un montón de años. Bueno, no, mucho. Yo digo siempre, Perón decía que no somos ni yanqui ni marxista. Carlos Menem nos hizo yanqui y Néstor y Cristina marxista. Así que hubo dos versiones de la traición. Es buenísimo, es muy bueno. Termino, Julio, siempre es un placer conversar con usted, la verdad. Muchísimas gracias por eso, por la presentación del libro. Termino con un tema, que es el tema de los militares presos. Es un tema delicado, pero yo le voy a contar brevemente un caso. Un chico de 19 años, salteño, Julio Flores, como era mecánico, se metió en la aviación y terminó siendo cabo mecánico de aviación. Y le tocó el Palomar. Y entre las misiones que le tocaron en el año 76, 77 y 78 fue ir a hacer guardia a un centro clandestino de detención, vamos a llamarlo, que fue el único que tuvo la Fuerza Aérea, que fue Mansión Seré. ¿Sí? Tenía 18 años cuando era cabo y le tocó ir 6 meses, estuvo turnándose, haciendo guardia en ese lugar. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea en ese momento era Agosti, era el brigadier Agosti. Muy bien.
Pasados los años, Agosti, la Cámara Federal que condenó a los comandantes, lo condenó por X cantidad de delitos, no eran de lesa humanidad en ese momento, a 4 años y 8 meses de prisión. Julio Flores, a los 3 años de haber ingresado a la Fuerza Aérea, se fue de baja. Se fue de baja y se dedicó a ser mecánico. Y terminó siendo mecánico de aviación de una compañía aérea, creo que de Indonesia, creo no equivocarme, en estos años, y vivía en Salta y tenía un régimen que era un mes en Indonesia, un mes en Salta de vacaciones. Y en una de estas vueltas, hace 5 años, el juez Daniel Rafecas lo mandó a detener en el aeropuerto cuando volvía de Indonesia y le dijo: usted está acusado de delito de lesa humanidad. Y hace 5 años que está preso. Esa historia se logró a partir de la lacra humana de Verdisky, y nosotros tuvimos una justicia con este despreciable personaje de Zaffaroni, que fue juez de la dictadura. Yo tuve exilio y secuestro, o sea, cuando acuso con bronca. Al señor Verdisky nunca lo llevaron preso. Algo tendrá que ver con alguna agencia extranjera. Cobraba de la Fuerza Aérea, trabajaba para la Fuerza Aérea. Cobraba de la Fuerza Aérea. Pero han logrado esta injusticia. Es muy triste porque... Le cierro en una palabra el caso Flores. Al cabo mecánico Flores, que no tenía capacidad para decidir si una resma de papel iba en ese estante o en aquel otro estante, le metieron 25 años de prisión por la cabeza. No, bueno, pero los jueces han sido muy payasos, porque los jueces, con el miedo a que los acusen, ha habido muy poca dignidad. La verdad es eso que usted plantea. Mucha gente ha pasado años injustamente detenidos sin ninguna razón. En eso ha sido lo peor que nos pasó en los últimos años, fue esa expresión de la justicia de perseguir y llevar preso cuando se carecía de los más mínimos datos. Le mando un abrazo y un gusto haber hablado con usted. 1.000.000 de gracias. La saluda Victoria. Gracias, Julio, por compartir este espacio con nosotros hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, un lujo. Muy bien. Nuestro invitado de hoy. Muy rico. Es un peronista explícito, aunque sostiene que el peronismo está agotado. Es muy interesante. Siempre nos quedamos cortos, Victoria, en el tiempo. Siempre. Vamos a tener que hablar con la productora. Con Ted Turner, no sé quién manda acá en Radio del Pueblo, para que nos otorguen un poco más de espacio, porque había un montón de preguntas para hacerlo. Yo encontré en estos días un diario viejo del 20 de junio de 1989, lo tengo delante mío, que es el diario La Nación cuando era sábana, y tiene 4 páginas con una solicitada que dice: reconocimiento y solidaridad. Expresamos nuestro reconocimiento y solidaridad a la totalidad de las Fuerzas Armadas de Seguridad y policiales que defendieron a la nación en la guerra desatada por la agresión subversiva y derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista. Y no es importante la solicitada, porque, bueno, es una solicitada del año 89, en la época de Menem. Sino quienes la firman. Hay 5.000 firmas, hay firmas muy interesantes. Por ejemplo, yo denuncié en alguna oportunidad cuando dirigía la revista B1 que quien la firmaba a esta solicitada era, firmada en el año 89, era en ese momento de la revista B1, el año 2006 o 2007, el embajador de Cristina Kirchner de Néstor Kirchner en Francia, no, de Cristina. Entonces es más adelante, creo que es 2009 por ahí. Era Luis Ureta Sáenz Peña, el embajador de Cristina en Francia, había firmado esta solicitada. Duró poco en su cargo el amigo Ureta Sáenz Peña, porque el poco tiempo. Y hay otros nombres, hay un candidato actual, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ampliaremos
Podemos formar una nueva sección. Puede ser una nueva sección. Exacto. Bueno, robar es malo. Disfrazarlo de revolución es perverso. Creérselo es enfermizo. Defenderlo es patético y pretender imponerlo es inaceptable. Insistimos, como cada martes, a nuestros queridos oyentes que hay que dar esta batalla cultural en todos los rincones de la Argentina porque nos oponemos a la manipulación de nuestra historia. Cuéntele a sus hijos, a sus nietos, a los más jóvenes y los no tanto, que han manipulado los hechos para hacer pasar por verdad una falsedad. Los argentinos luchamos por la verdad y nuestra libertad como nación. Y como dijo nuestro querido Armindo Luna, aquí no se rinde nadie, mierdas. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Muchas gracias.